La misión de la Purísima Concepción es una misión en la AMPAC, California, donde convivieron en perfecta comunión indios Chumashi y colonos españoles. Se estableció el 8 de diciembre de 1787, el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, de ahí el nombre de la misión. La misión La Purísima fue la número 11 de 21 misiones franciscanas en California. Un terremoto el 21 de diciembre de 1812, dañó seriamente los edificios de la misión. Los nuevos edificios se construyeron 4 millas al este del pueblo, en lo que es su ubicación actual, que era conocido como la Cañada de los Berros. Ahora todo eso forma parte del Parque Histórico de la Misión Purísima Concepción. El padre Palleras, muy querido por los Chumashi, dirigiría la misión desde 1815 a 1823. Nació en Mallorca en 1769 y falleció el 28 de abril de 1823 y está enterrado bajo el altar de la Misión de la Purísima. Después de que México ganara la Guerra de Independencia en 1823, los fondos españoles dejaron de llegar a la misión. Muchos soldados en la misión, que ya no estaban siendo pagados por el nuevo gobierno mexicano, descargaron sus frustraciones sobre los indios Chumashi. Después de que un soldado al parecer golpeara a un indio en la cercana misión de Santa Inés, comenzó la rebelión de los indios Chumashi por todo el territorio. El pueblo Chumashi se hizo cargo de la misión La Purísima durante un mes, hasta que llegaron más soldados del presidio de Monterrey y aplastaron la rebelión. Guardaparques, guías de turistas, lugareños y los propios turistas han sido testigo de sucesos paranormales. Algunos de esos fenómenos se describen como un susurro misterioso, formas nebulosas o corrientes de aire frío. Debido a las muertes del pueblo Chumashi en este lugar, algunos creen que los espíritus Chumashi están inquietos y no pueden seguir adelante. Incluso hay testigos que han oído el sonido de flautas tocando, instrumento sagrado del pueblo Chumashi. 2 de los fantasmas que rondan por la misión son los de Jorge y Vicente, 2 jóvenes que estaban interesados en una joven llamada Anita. Jorge y Vicente tuvieron entonces una discusión por esto y Jorge mató a Vicente enterrándolo entre un montón de ladrillos. Cuando se pusieron a buscar a Jorge no lo encontraron en la misión, sino que solo hallaron su caballo muerto y su sombrero en una zona de arenas movedizas. Según el testimonio de muchos testigos, el fantasma de Vicente se aparece en el cuartel de los soldados en la zona de la cárcel. Parece que los fantasmas de la misión eligen a los trabajadores que llevan traje de época. Es el caso de Ion, que representa a uno de los soldados españoles. En varias ocasiones le han tocado por la espalda con unas palmaditas y al girarse allí no había nadie. Él mismo encontró en el alojamiento de los soldados unas huellas de pies descalzos en el suelo de tierra, precisamente en una zona en la que sin llave nadie puede entrar, y ese día la llevaba él. La capilla es otro de los lugares con más actividad. Además era un lugar en el que, estando vivo el padre Palleras, las mujeres no tenían permiso para entrar en el recinto. Un día, estando una mujer visitándola, algo la arrojó contra la puerta de la sacristía. Artur, uno de los guías voluntarios de la misión, estaba durmiendo en una de las camas del cuartel de soldados cuando de repente algo le despertó. Al mirar hacia la puerta, lugar del que procedía el sonido que le había despertado, vio perfectamente la figura de un soldado español con la chaqueta de cuero tal y como la llevaban entonces en 1820. Le miraba de forma amenazadora. Sin poder moverse por la sorpresa, en un instante el soldado se colocó a su lado y, estirando los brazos, le agarró por el cuello apretando con gran fuerza. Cuando apenas le quedaba ya aliento, de repente la presión cedió y el soldado desapareció. Richard Sennett, un investigador y escritor de estos fenómenos, estando un día en la capilla principal, de repente se sintió mareado y al mirar hacia uno de los lados de la capilla, vio a 3 nativos Chumashi arrodillados en el suelo. Tenían el pelo largo y camisas sucias y rotas, según su testimonio. Incluso afirmaba que uno de ellos tenía marcas de viruela en la cara. En la habitación del padre Palleras, Richard pudo ver un galgo acurrucado en el suelo dormitando. Según las crónicas del lugar, el padre Palleras tenía un galgo como mascota. Como todos los días, el guardabosques Steve Jones entra en la habitación del padre Palleras y revisa que todo esté en orden antes de la llegada de los turistas. Uno de esos días se llevó un susto de muerte al ver sobre la cama al fallecido padre Palleras. Son muchos los testimonios que afirman que la cama del padre Mariano Palleras siempre está deshecha. La hacen y estiran, y en cuanto salen de la habitación y vuelven a entrar, esta aparece deshecha. De hecho, se ha visto la figura del padre Palleras paseando por la habitación en numerosas ocasiones.